Dice que la vida empieza cuando sales de tu zona de confort. Y si hay algo que me ha hecho salir de ella para entrar a algo mejor, es este. Gracias. Adelante, bienvenido. El viaje. Viajar no es solo tratar de conocer lugares nuevos. También se trata de conocerte a ti mismo en cada destino. A veces creemos que recorrer el mundo es difícil, que hay que tenerlo todo resuelto para hacerlo. Pero la verdad no es así. Lo único que hay que tener resuelto es el miedo. Y cuando era niño pensaba que conocer el mundo era casi imposible. Pero con el tiempo entendí que cuando superas tus propias inseguridades, los sueños dejan de ser metas lejanas y se convierten en una extensión de lo que realmente eres. Y créeme que cuando eso pasa, cada viaje empieza a tener un sentido diferente. Ya tomamos por Lima, pero... Bueno, señores, bajándonos del avión, oficialmente en Lima, Perú, vamos a pasar migración. Se huele a ceviche, se huele al Inca, se huele a ruinas, se huele a... cuántas cosas no se puede decir. Así que vamos a pasar migración y vamos a lo que vinimos, a conocer esta bella capital que dicen que es una de las capitales o la única capital que está frente al mar en Latinoamérica. Tengo mis dudas y me gustaría que las personas que me ven, que me digan, ¿Montevideo no está frente al mar? Hace poco estuvimos en Montevideo y yo vi el mar del frente. Así que las personas que por favor son de Perú o de Montevideo, me dejen en el comentario aquí si es la única capital o por lo menos Latinoamérica, Sudamérica o Panamá City no está frente al mar. Ahí se los dejo. Vamos a los detalles curiosos de esta ciudad, de este país, y les voy contando cómo va este viaje en Perú. Aquí comienzan todos los viajes que llegan a este país. Miles de visitantes aterrizan aquí cada día en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, llamado así en honor al aviador peruano que cruzó los Alpes y se convirtió en leyenda de la aviación mundial. Antes de la pandemia, más de 5 millones de turistas llegaban cada año a Perú, atraídos por su historia, su naturaleza y su mística. Hoy, el turismo sigue creciendo y Lima es su gran puerta de entrada. El nombre Perú tiene orígenes misteriosos. Se dice que nació de la palabra virú, un cacique o territorio costero descubierto por los españoles en el siglo XVI. Un nombre que los conquistadores adoptaron, pero con el tiempo se volvió sinónimo de identidad, orgullo y diversidad. La moneda oficial es el sol peruano, símbolo del valor y estabilidad del país. $1 aproximadamente equivale a 3 soles con 30, así que prepárate para saborear mucho más que su gastronomía. Bienvenidos a Lima, Perú. Hoy nos encontramos en Miraflores. Aquí recorriendo estas maravillosas calles vamos a mostrarte un poquito sobre su cultura, su ruta gastronómica, y si te quedas hasta el final te aseguro que vas a encontrar porque Perú es rica en historia, gastronomía y sobre todo cultura. Así que acompáñame a esto. Lima es el corazón que late al ritmo del Perú moderno. Un punto de encuentro donde la historia colonial, la cultura milenaria y la vida contemporánea se entrelazan. El nombre Lima proviene del río Rimaca, el que habla, en quechua.
De Limac a Lima, el sonido se fue transformando, pero su espíritu sigue siendo el mismo. Una ciudad que habla, que respira, que nunca deja de contar historias. Lima, la ciudad de los reyes, la voz de Perú que mira al mar. Un punto de partida para descubrir un país que siempre tiene algo más que decir. Y entre esos relatos que Lima cuenta al borde del acantilado, empezamos con el monumento al amor. Es El Beso, la escultura gigante que el artista peruano Víctor Delfín creó en 1993. Inspirada en su propia historia de amor como modelo. Dos cuerpos se abrazan y se besan sin miedo, rodeados de frases de poetas, mosaicos de colores y jardines en forma de corazones. Aquí, cada 14 de febrero, las parejas se reúnen para besarse bajo las miradas de estos gigantes. En un parque que alguna vez fue polémico y hoy es uno de los rincones más románticos del mundo. Esta es la única capital de Sudamérica que vive pegada al Océano Pacífico. Es una ciudad que se asoma al mar desde sus acantilados, mientras arriba la vida corre entre tráfico, edificios y parques. Abajo la Costa Verde dibuja una línea de playas donde el Pacífico rompe con fuerza todo el año. Estas no son playas de postal tropical, son un paraíso para surfear. Piedras, nieblas, agua fría y olas constantes atraen a surfistas de todas partes del mundo, desde los que dan sus primeros pasos sobre la tabla hasta los que persiguen el siguiente gran tubo. Aquí, a los pies de Lima, el mar se convierte en la mejor escuela del sur del Pacífico. Perú es uno de los países más megadiverso en cuanto a naturaleza y no es un caso que en el Pacífico se consiguen las mejores horas para surfear. Nos encontramos en la playa Macajalan, perdón a mis amigos peruanos, no sé si estoy diciendo correctamente el nombre de la playa, pero esta playa justamente es para hacer surf de principiante. Aquí les muestro algunas de las imágenes que pueden ver. Justamente estamos viendo un campeonato de principiantes y tienen varias escuelas, hacen el recorrido para muchos turistas y enseñan a practicar surf o si lo has practicado antes. Aquí tiene un tema muy particular las olas porque según entiendo cae bastante larga o es bastante larga, por lo tanto no tienes esta desmotivación a no tomar la ola. Esta playa está muy cerca de Miraflores, donde actualmente nos encontramos y nos estamos hospedando. Así que vamos a seguir recorriéndolo. Wow. Y dejamos atrás el ruido de las olas y las tablas y nos subimos a lo alto de los acantilados. El malecón de Lima se abre como un balcón interminable sobre el Pacífico. Gente caminando, parejas sentadas frente al horizonte, ciclistas que cruzan en el parque y parapentes que pasan rozando el cielo de la ciudad. En medio de este recorrido aparece un jardín muy especial, un parque donde las flores y los caminos dibujan las figuras que, vistas desde el cielo, recuerdan a las misteriosas líneas de Nazca. Es como si el desierto se hubiera trasladado hasta la orilla del mar para pintar su propia historia en verde. Y desde aquí, Lima se ve distinto. Una ciudad suspendida en concreto y la naturaleza, entre el ruido de la ciudad y la calma de este malecón, que nos invita a seguir caminando. Una de las cosas que vine a hacer aquí en el Perú es la casa de Belaúnde. Él tenía un abuelo, un bisabuelo, que fue presidente del Perú. Y este mismo coche era de él en su momento y era de la presidencia donde él salía en esas fotos tan importantes aquí en el Perú.
Y ahora me lo está mostrando justamente aquí en su casa y miren qué espectacular de coche, cómo todavía se conserva. Me voy a montar, inclusive lo quiero manejar. Vamos a ver si me dan permiso de manejarlo, ¿eh? Pues sí, miren, todavía le prende todo. Yo voy a tratar de sentir un poquito el motor. No. Eso es que iba a acelerar un poquito para ver cómo se sentía el motor. Wow, una maravilla, ¿no? ¿Qué dicen? ¿No vamos por Lima en el carro? Buenísimo, ¿no? Miren cómo se conserva este carro, vale. De verdad que lo felicito. Bueno, ya lo vamos a negociar. Aquí venimos a hablar con el señor Vito. Hola. Vitocho, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Perdón que lo tutee. Sí, ¿qué tal? Bueno, me lo está vendiendo, ¿no? ¿Cuántos solcitos me deja el coche? Sol. ¿Un solcito? Un sol. Ah, listo, ya es mío ya. Bueno, el señor Vitocho juró que casi ya me iba a entregar el carro. Así que mientras espero, me toca seguir recorriendo Perú. Lima se divide por varios distritos, es bastante amplio. Entre los más conocidos, aparte de Miraflores, está uno muy particular y muy bello que se llama San Isidro. Aquí en el centro existe un parque que es el pulmón verde que mantiene y que se respira acá. Este es el Parque El Olivar. Este parque ha nacido solamente con 3 olivos que fueron traídos de Sevilla en 1560. Hoy vamos a recorrer un poco su historia, qué se puede hacer acá, porque hay muchas actividades. La gente viene a leer libros, pasar el clima tan agradable que está haciendo el día de hoy, porque Lima no es que siempre tenga este clima o esta temperatura, pero se puede venir a leer libros, se puede escuchar poesía, música, inclusive me han dicho que hay un teatro. Así que hoy vamos a conocer este parque y conocer su historia. Acompáñame. Así es, se trajeron varias plantitas de Sevillas, pero solo 3 sobrevivieron y varios siglos después se ha convertido en un monumento nacional por su valor histórico y ecológico. ¿Pero qué es el olivar? Es un árbol de origen mediterráneo, de tronco retorcido, hojas pequeñas, y es capaz de vivir varios siglos. Y aquí en este parque algunos olivos superan más de 350 años. Desde sus ramas nacen las aceitunas, ese fruto que con el tiempo se convierte en uno de los tesoros más importantes de la cocina, el aceite de oliva. Pero el olivo es mucho más que sombra y paisaje, es símbolo de paciencia, resistencia, crece despacio, soporta la sequía y se mantiene en pie mientras la historia cambia a su alrededor. Por eso, caminar entre estos olivos es caminar entre años y años de vida acumulada en cada tronco. Bueno, yo supongo que la gente llega aquí, agarra el olivo y se lo come. Lo que pasa es que no estoy muy preparado para eso, no sé. Mis amigos de aquí del Perú, por favor, me pueden decir, dejarme en los comentarios si eso se puede hacer. No, mentira, me da miedo, no sé. Sí se puede, además no sé si está en el punto exacto. Tengo entendido que estos olivos también ya bien que dan fruto, pero sí, cuando están en temporadas vienen y los recogen y los terminan de procesar, salen a la venta. Es una compañía, lo que entiendo, que ayuda a conservar el parque. Entonces no solamente es un espacio a la comunidad donde vienes a disfrutar, sino también se vuelve autosustentable o se vuelve rentable. Y me parece interesante que Perú, o por lo menos la capital, no sé si todo el país, a mis amigos por favor del Perú, déjenme en los comentarios, háganme saber si todo el país se maneja esta misma fórmula, porque el espacio es público, hace un aporte a la sociedad, pero también hace una forma de cómo tener dinero y ser ganable y todos ganan. O sea, el capitalismo que está haciendo en pro a todos los ciudadanos. Eso me encantó. Déjenme en los comentarios si todo el Perú hace eso. Ahorita estamos llegando aquí a una zona que me parece que, aparte de todos los aportes que le estoy diciendo con el olivo,
simplemente la comunidad o el gobierno encargado sobre esta área hace actividades los fines de semana para las personas que vengan a compartir de ello. Y como hay tai chi, bailoterapia o este tipo de actividades que suelen normalmente hacerse en estas áreas que son bien bonitas y bueno, en espacio agradable. O sea, yo creo que es un estilo de vida adicional que me parece todavía más interesante es la ubicación geográfica que tiene. Las casas que están alrededor, como están viendo acá en el dron, está brutal. O sea que este espacio verde creo que se aprovecha y se sabe valorar. Y como toda metrópolis o toda ciudad grande, mientras más verde o más cerca a lo verde estés, pues es un punto a favor en cuanto a vivienda y espacios para compartir. Vamos a seguir recorriendo un poquito más este parque y conociendo de Lima. Fíjense lo hermoso que mezcla la naturaleza y el contraste que hay entre lo urbano y el área verde, especialmente para compartir con los más pequeños. Yo creo que es una excelente opción que se puede apreciar, valorar de este bello país. Este parque creo que tienes que visitarlo, como ya te lo he dicho, en tu visita a Lima, si vienes al Perú y tienes unos días, aunque Perú tiene muchísimas cosas que ver, muchísima historia, pero este parque de verdad, para pasar un rato agradable en familia, traer a los chamos pequeños, yo pienso que vale la pena. Vamos a ir al siguiente segmento de Lima, a seguir conociendo y explorando, a ver esta ciudad llena de contrastes y algunos distritos importantes y algunos espacios que para mí, como primera vez acá en Lima, me han llamado la atención y dije, tengo que mostrárselos a ustedes. Así que vamos a seguir. Esto no es muy turístico, pero algo que no puedo dejar de mostrarles, así sea rapidito, es el corazón de la economía de la ciudad. Este es el distrito financiero que se levanta con torres de vidrio, bancos y oficinas de multinacionales que muestran la cara más moderna de Lima, por supuesto aquí en San Isidro. Bueno, señores, y llegamos a la Plaza San Martín, fundada en 1921, haciendo el honor al libertador de Perú. Dícese por acá que hicieron esta escultura y tiene consigo el honor del protagonista. Ahora, algo en dato curioso, interesante, es que el libertador está arriba en la plaza, pero justamente abajo está una silueta de una mujer que se representa a la madre patria. Pero el escultor le pidieron que representara a la mujer con la madre patria con un símbolo de llama sobre su cabeza, pero no es una llama de fuego, sino que simplemente puso una llama andina. Yo no sé si fue interpretación del escultor o fue obra de simplemente la solicitud de que sí fuera una llama andina, porque a fin de cuentas esto es como un animal representativo del Perú. Pero yo les voy a decir que eso está ahí y quiero que lo vean y vale la pena. Pero da muchas gracias si esa historia procede. Me parece que es una historia para los turistas que tiene que conocerse y una historia que se da, pero el hecho es que quedó. Y ahí está y no la han removido y sigue siendo un símbolo de tradición acá. Honrar a los próceres de un país creo que es algo excelente. Así que vamos a seguir conociendo el Perú. El Hotel Gran Bolívar. Dice por ahí la leyenda de que cuando San Martín y Bolívar negociaron la ayuda de la liberación de acá, se reunieron en ese hotel. Bueno, en ese hotel no tanto, porque fíjate, es algo tipo, pero se reunieron por estas zonas, por estas calles y empezaron a hacer la tregua donde San Martín se retira y Bolívar termina como a hacer del trabajo, pero ya San Martín no había adelantado las cosas. Jirón de la Unión
pues es la arteria principal. Dicen que esta calle es una de las más transitadas que existe en el centro, pero no solo fue esto, fue donde empezaron a crecer las calles principales de esta ciudad después de la independencia. Fue hasta después de un virreinato de un virrey que vino de España, empezaron a trazar las calles por el nombre de Girón, y este fue el Girón de la Unión, fue lo que empezó a unificar todo el crecimiento de esta ciudad. Es una calle bastante transitada, fíjense cuántas personas hay, y empezamos a caminar sobre ella viendo un poquito más de movilidad. Bueno amigos, nos encontramos ahora la joya de la corona aquí en Perú, la joya escondida de Perú. Es la Casa Aliaga. Esta casa ha sido fundada en 1535 y lo más impresionante es que ha sido de la misma familia siempre. Es un reto arquitectónico conservarla, mantenerla. Es una propiedad privada, pero sí ya con tanta historia que tiene. Imagínate cuántas cosas no han podido visitarse aquí, cuántas familias, cuántas generaciones han pasado desde entonces y cuántos secretos y cosas tienen por dentro la arquitectura como debe ser. Para ello tienes que venirte con un guía que tiene una historia. La entrada tiene un costo de 30 soles aproximadamente y tienes que pagarle el guía adicional y saber si el guía está disponible. Antes debes contactar a un guía para poder ingresar a esta casa. Yo solo lo voy a poder ver desde afuera porque no tengo guías disponibles, además de que mi recorrido es extremadamente corto, como ustedes saben, pero siempre me gusta decir aquí estuve y aquí se los pude mostrar, aunque siempre les digo que hacer un video de Perú y del centro de Perú siempre ha sido casi insultante para los peruanos y para los limeños, pero hago lo mejor posible. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esto. Impresionante, ¿no? Vamos a seguir caminando y recorriendo las calles de Lima, en el centro de Lima. Mientras tanto, cuéntame de dónde me estás siguiendo, de dónde me estás viendo. Justamente en Plaza de Armas, y aquí encontramos la iglesia y por acá la casa de gobierno. Ya estamos conociendo esta maravillosa ciudad. Justo estamos viendo el cambio de guardia, lo que muestra la tradición, respeto y sobre todo patriotismo del limeño y del peruano. Ahí es donde vive el presidente y ahí se escucha de fondo las canciones emblemáticas del cambio de guardia. Les muestro un poquito las imágenes. Esto está haciendo que ya me llene de patriotismo, me llene de emoción, me llene de sensación de que estamos celebrando, que estamos en un lugar donde se hace historia. Esto es justamente frente a la Plaza de Armas, que la Plaza de Armas es como la plaza principal. En cada pueblo me han dicho que viene una Plaza de Armas. Qué bonito, están pegando gritos allá y estoy viendo qué está pasando. Vamos a seguirle mostrando un poquito el cambio de guardia. Una excelente coreografía que hacen los militares, policías y todo para mantener un súper buen espectáculo. Algo muy turístico, algo que viene la gente a ver y a visitar. Ya hemos visto cambios de guardias en otras locaciones, en otros palacios reales o en otras casas presidenciales. Este tiene muy buena coreografía, la verdad vale la pena venir a verlo. Si no lo conoces, cuéntame en los comentarios. Ya sabías sobre este cambio de guardia en Perú, en el Palacio Presidencial. Si no lo has visto, yo te recomiendo que pases por acá, si estás cerca, y lo veas si eres del Perú. Y si no eres del Perú y piensas venir próximamente a tu Perú y hacer tu estadía más extensa, más amena, el centro de Perú pues es una arquitectura bastante fenomenal, bastante bonita, económica, con mucho cuidado porque estamos en una zona, sin embargo, bastante segura, me parece a mí. Tenemos bastante vigilancia, bastante protección, cámaras en todos lados y sobre todo frente al Palacio Presidencial. Pero vamos a seguir conociendo un poquito más porque muy cerca al Palacio Presidencial tenemos la Casa Municipal. Esta casa municipal ha pasado muchos años y es donde se maneja el departamento de Lima directamente. El Palacio Presidencial maneja todo el país y aquí entiendo que están todo lo que es el departamento de Lima. Así que fíjense qué bonito, todo está en un mismo lugar. El Palacio de Armas, al lado, justo al lado tenemos la Casa Presidencial donde reside el presidente y aquí tenemos el Palacio Municipal.
Muy cerca de la Plaza de Armas también nos encontramos a esta iglesia y el convento Santo Domingo. Aquí, esto más que una iglesia, esto guarda historia. Dentro está un museo que conserva los restos de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, que fueron los primeros santos de América inclusive. Santa Rosa de Lima fue la primera santa del país, y luego estuvo San Martín de Porres, que fue el primer santo de tez negra en el mundo. Así que ahí está, tiene un museo también para que lo puedas ver. La entrada son 5 soles, es un costo aproximadamente de $5 si no conoces el cambio en este momento para la fecha del video. Y al doblar un poquito la casa presidencial te encuentras a la estación de ferrocarril. Es una casita bastante bonita, icónica, pero tienes que verla y debes parar a tomarte tu fotografía típica de que estás en el Perú. Pero si tú doblas aquí a la derecha, te vas al final, te encuentras la iglesia de San Francisco. Así que vamos a caminar para buscarla, porque ahí es donde creo que hay algo especial que me interesaría ver. Y llegamos a la Basílica y Convento San Francisco, una verdadera joya de arquitectura, pero su mayor misterio no está sobre ella, sino bajo nuestros pies. Es un laberinto de pasadizos y criptas, forman las catatumbas de San Francisco, el antiguo cementerio de la ciudad. Caminar por estos túneles es entrar a una Lima colonial más profunda, un lugar donde la devoción, la muerte y la historia siguen conviviendo en silencio. Bueno, señores, algo interesante de la iglesia de San Francisco de Asís: todas las iglesias de este sector pues tienen catatumbas debajo, son los que las han ido tapando, porque oficialmente para aquella época montaron las iglesias y enterraban a todas las personas fallecidas debajo de la iglesia para tener un mejor acercamiento a Dios. Era la creencia en ese momento que existía, y lo que hacían es irlos balsamando para que no olieran, y los iban poniendo los restos ahí a una sala de velatoria, a una sala para poderlos procesar y almacenar y meter. San Francisco de Asís no son catatumbas como tal, son criptas en realidad, no son igualitas a la de Roma, donde tienen otro proceso. Yo creo que vale la pena, sí, les recomiendo, son 20 solcitos nada más que puede tener para poder hacer. Ahora, algo adicional es que ahí hay más de 25.000 personas enterradas, o 25.000 restos enterrados, donde se están sepultando. Luego hay un cementerio que hizo un virrey cuando ya pasó el tiempo, y fue el primer cementerio de Latinoamérica, justamente. La tremenda noticia es que Perú siempre ha estado presente en algunas de las cosas más importantes de la historia. Este es el mercado municipal Gran Mariscal Ramón de Castillo. No le pudieron poner un nombre más corto o más pequeño, pero bueno, en su momento quedó y así se llamó. Vamos a explorarlo un poco a pesar de que el día está suave. Bueno, dentro del mercado podemos ver especies, hortalizas, carnes, pescado, todos los frutos que vamos a ver. Pero también una cosa que estamos encontrando es los devotas para el San Martín de Porres. San Martín de Porres entonces es el primer santo negro que tuvo Latinoamérica o el mundo inclusive. Aquí lo tienen para los devotas dentro de la misma estación del mercado. Vamos a seguir recorriendo estos pasillos para seguir viendo con qué nos encontramos. Los mercados cuentan historias increíbles. O sea, aquí es donde realmente vas a saber el sabor de las especies, la realidad, los recuerditos, la cultura. Si no conoces el país, tienes que conocer el mercado para poder conectar con esa fusión de sabores, gastronomía, y empezar a ver ese paladar sobre el criterio de los alimentos que vas a venir a probar. Escoge muy bien dónde vas a comer, obviamente, pero yo pienso que es la manera guerrera de meterse de una vez a encontrar
con un buen estómago, obviamente. Lo puedes hacer al principio del viaje o al final, pero yo lo estamos haciendo al principio para seguir descubriendo el Perú. Vamos a seguir viendo y conociendo un poquito sobre el centro, porque todavía hay mucho que recorrer en este viaje del Perú. Sigamos. Bueno, bulla, gente, está un poquito calmado por ser domingo y creo que es una buena elección haber venido este día para poder caminar por los pasillos tranquilo y conocerlo, aunque no hay muchas tiendas abiertas. Buscando así como los souvenirs, las cosas como emblemáticas de aquí y conocerlas. Creo que no es nada fancy, ciertamente no es nada elegante, no es nada bonito. O sea, bonito es otra cosa, pero no es fancy, no es así glamoroso. Conozco más de unas personas que no vendrían para acá. Cuéntenme ustedes, ¿se atreverían a venir si están conociendo un país nuevo, a un mercado y comer y estar acá? El centro de una ciudad lo cuenta todo, cuenta la historia, cuenta su cultura, cuenta su leyenda, y un mercado cuenta también su gastronomía, sus especies y todos sus sabores. Y ya empiezas a ver cómo es conocer un poquito la historia de lo que realmente vas a empezar a vivir, ¿no? Lo que vamos a ver, esto se va a empezar a conocer. Por eso siempre digo, si quieres una postal, ve a una plaza, pero si quieres conocer a un verdadero país, piérdete en su mercado. Bueno, y al salir del mercado nos vamos a encontrar al barrio chino. Casi en todos los lugares del centro de la ciudad hay barrio chino, pero este es muy especial. Este realmente fue donde se originó ese platillo tan famoso que se hace en el Perú, que es el chifa. Dicen que en estas calles fue la primera función de los chinos haciendo su comida asiática, mezclando con un mix de lo que es el Perú. Y aquí vamos a explorarlo un poquito, que es el verdadero lugar donde se va a comer el chifa. Aquí, desde el siglo XVIII, los inmigrantes chinos encendieron sus wok y mezclaron sus técnicas con el sabor de Perú. Desde ese encuentro nació el chifa, arroz chaufa, tallarines salteados, sabores chinos como el ají peruano. Pero si vienes a Lima y no entras en un chifa en el barrio chino, es como irte sin probar una de sus mejores historias. Bueno, los primeros acercamientos del barrio chino, es pequeñito realmente. Ahí está el primer chifa, no me atreví a probar ahorita el chifa, no hay hambre, pero pronto lo haremos en este canal para probar esa fusión rica del Perú. De noche Lima se transforma, sigue siendo bastante animada, muy transitada, pero hay una cosa que se ha convertido por décadas en muy conocida. En los años 1970-80 era un bulevar que era muy conocido por su cultura gastronómica italiana, especialmente las pizzas, y por eso tuvo el nombre oficial como las calles de la pizza. Hoy en día se conoce, o oficialmente realmente se conoce como la calle de las pizzas, pero tiene su nombre como el Pasaje San Román. Lo encontramos acá atrás justamente, y es un centro popular ahora muy conocido, donde es el centro de la vida nocturna. Hoy vamos a conocer un poquito la historia también, ahorita, a conocerla, a saber qué nos espera, qué se visita acá y cómo se vive la vida nocturna en Lima. Así que no se diga más. Y a propósito, está frente al Parque Kennedy, justamente Miraflores. Miraflores es conocido por alta atracción de turistas y vamos a ver qué tal. Esto es tanto para locales como para turistas. Bueno, así parece que es la vida nocturna en este lugar. Los vendedores se están llevando para jalarte a las discotecas. Algunos tienen una promoción de tener entradas gratis, te cobran algún tipo de cover, te cobran algún tipo de entrada. Los precios están oscilando entre 20, 35 soles 2x1 de tragos aproximadamente. Pero esto es la vida nocturna de esta zona, de este sector, y lo que es para pasar un rato agradable. Sin embargo, también hay otros tipos de servicios por los que se pueden ver o ofrecer. Dice que este lugar ha cambiado, si antes estaba un poquito más desordenado.
Debes tener cuidado inclusive de las famosas viuda negra en los lugares nocturnos, sobre todo si estás viajando solo. Pero créeme que si te tomas las precauciones necesarias, vas a pasarla muy bien. ¿Qué les pareció la vida nocturna? Estamos hablando de unos antricos, unos bares, pero ya ven cómo es el local por dentro. Ya ahí tiene su buen ambiente o su ambiente. A la vuelta de la esquina, las calles de las pizzas, se siente el aroma ya de pizzas, de alcohol, de bebidas. Y es un sitio emblemático, agradable. Este va a ser el primero de los videos que estaré hablando sobre el país de Perú. Haremos otros donde hablaremos más sobre el Parque El Olivar y sus maravillosos secretos. También contaré un poquito sobre Ica, un estado donde están las dunas más grandes del planeta, o por lo menos algunas. También estaremos visitando las islas donde estaremos viendo gran vida marina que tiene Perú. Y por supuesto, iremos a ver las líneas de Nazca. Espero te haya gustado este video, comparte y dale like. Saludos, bye.